Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar compartiendo el día de hoy conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Beth Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua, para aprender juntos. Todos los que somos estudiantes, profesores, contadores públicos y privados y nos gusta y amamos esta profesión, la contaduría. Veremos siempre temas relacionados con nuestra profesión desde el enfoque de asesoría o aplicación de la misma normativa. El día de hoy vamos a conversar sobre esos temas que a nosotros los contadores normalmente nos consultan, nuestros clientes, nuestros jefes, nuestros colegas, que es el tema laboral. Lo hemos titulado Motivos de reclamos de los trabajadores y la importancia de la normativa y políticas internas dentro de la empresa. No llevarnos sorpresas después que un colaborador nos deja, lo despedimos o él renuncia. Evitar eso antes de que suceda. Este tema lo vamos a conversar con la licenciada Adriana Vargas Rosales. Ella es licenciada, es abogada y socia de la parte laboral del Buffet Audicom con más de 12 años de experiencia laboral, maestrías con este mismo tema de derecho laboral y con amplia experiencia para conversar el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Adriana Vargas Rosales, que las vamos a ver muy seguido en el mes de marzo y después les vamos a conversar sobre ese tema. Adriana, bienvenida al programa Experiencia Contable. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ivette, por la invitación y a todos los que están viendo. Espero que sea un espacio bastante provechoso. Es un tema que me apasiona, que me encanta y que espero que de verdad aprendan mucho. Muchísimas gracias. Adriana, me gustaría, como es la primera vez que nos visita, que los compañeros que están viéndonos, todos los contadores y también el público en general, ¿quién es Adriana? ¿Cuántos años tiene de estar ejerciendo, por qué derecho laboral y no derecho penal como algunos? ¿Por qué irse en esa línea, la parte laboral? Bueno, yo soy abogada desde hace más de 12 años. ¿Por qué el derecho laboral? Bueno, pues me encanta todos los temas que se relacionan con los trabajadores, su desempeño en las empresas. Al final de cuentas, el recurso humano es lo más importante que tiene una empresa. Podemos tener máquinas, podemos tener software, que si no tenemos trabajadores, muchas cosas no se pueden manejar. Entonces, es un tema que como le digo, me encanta, me apasiona. Soy profesora universitaria. Tengo una maestría en administración de empresas con énfasis en recursos humanos y, como le digo, siempre me ha gustado no solo el derecho, sino también ver cómo buscamos esas soluciones para las empresas, para los patronos y para los trabajadores para que sea lo más armonioso posible todo el desarrollo de la relación laboral. Ninguna empresa quiere que su colaborador le haga una denuncia, ¿verdad? O como dicen, vaya al Ministerio de Trabajo y ponga una queja del patrono antes de salir, porque a veces se dan trabajando dentro del mismo lugar, ¿verdad? Entonces podríamos iniciar en la experiencia suya, ¿cuál es el error más típico que se comete en las empresas para generar este tipo de contingencias cuando sus colaboradores dejan de trabajar en las empresas? Bueno, hay diferentes tipos de reclamos. Pueden ser reclamos durante la relación laboral, como pueden ser reclamos posteriores, como dice usted. En algunos casos se calcula mal lo que es los diferentes extremos laborales porque calculan con el salario neto, no con el salario bruto, o en algunos casos, desgraciadamente, no se reporta el monto real que perciben los trabajadores, entonces se calcula con un salario menor a lo que realmente perciben. Pero también durante la relación laboral pueden haber distintos tipos de reclamos. Puede ser que no se pague el salario mínimo, que no se paguen las horas extra de forma correcta, también que se hace algún rebajo salarial, que no se pagan correctamente los feriados, que no hay un tiempo de descanso según lo que establece la ley, o que no se disfrutan o pagan correctamente las vacaciones. Entonces todos estos temas que se van desarrollando van generando lo que son los reclamos de los trabajadores y eventualmente lo que tenemos que entender y tal vez lo que más le interesa a ustedes como contadores y a las personas que tienen empresas es que todos los derechos laborales eventualmente se traducen
en una sanción económica o en un tema económico que tenemos que reconocerle a los trabajadores. Perfecto. Quiero saludar a todos los que se han venido conectando, a doña Marielos Corella, que siempre está con nosotros, muchas gracias, a don Jesús Macís, un gran saludo, a Maribel Rivera desde Liberia, nos está viendo el día de hoy, doña María Herrera, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo. Yo sé que estos días de aquí hasta el 19 de marzo van a haber muchas capacitaciones y charlas en línea. Así que los que nos van a ver de manera diferida, también muchas gracias por estar compartiendo el conocimiento entre nosotros para poder dar buenas asesorías a nuestros clientes y también los que somos docentes poder contestar a los estudiantes a veces consultas de este tipo. Con la pandemia sucedieron muchos, digamos, despidos relacionados con lo que fue la vacuna, o relacionados por no querer cumplir con las normativas de la empresa que nacen a raíz de una pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prepararme yo como empresa para evitar esas contingencias de un despido que sea justificado, ¿verdad? Pero que esta persona considere que no es justificado y va y me hace la denuncia. ¿Cómo hacer yo esa previsión para no caer en ese juego, digámoslo así? Bueno, vamos a ver, algo que yo siempre les digo a mis clientes es no tengan miedo de que los demanden. No hay forma posible que usted evite que un trabajador presente un reclamo o una demanda. Tenga miedo si usted no está bien documentado, tenga miedo si usted no maneja correctamente las cosas en la empresa, porque eso sí le puede generar evidentemente una contingencia. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Desde el inicio de la relación laboral es importante que se documente todo, que documentemos el contrato de trabajo, cuáles son las condiciones en las que se contrata a cada uno de los trabajadores según el puesto que desempeñan y a partir de ahí ir documentando todo, desde incapacidades, temas de vacaciones. ¿Por qué? Porque eventualmente pasa mucho que cuando se desvincula el trabajador dicen, bueno, ¿y cuántas vacaciones tengo que pagar? Y no tenían documentados durante la relación laboral, que pueden ser años, cuántos días de vacaciones disfrutó, cuántos efectivamente se le canceló. Entonces se hace complicado el tema de la liquidación y eventualmente podrían tener que pagar hasta doble. La pandemia vino a poner de cabeza a las empresas, ¿verdad? Claro. Muchas tuvieron que suspender jornadas, muchas tuvieron que disminuir las jornadas de sus trabajadores o despedirlos, ¿verdad? Y eso también conlleva una carga económica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Yo lo que recomiendo siempre es documéntese bien, lleve todo en orden. El marco jurídico de Costa Rica es muy proteccionista al trabajador. Entonces, las empresas tienen que tener mucho cuidado de documentarse bien y de establecer las reglas claras desde el inicio, ¿verdad? ¿Y a qué llamamos documentarnos bien como empresas? Bueno, llamamos a tener contrato de trabajo, que si por ejemplo tengo que sancionar alguna falta, tengo que documentarla mediante una amonestación por escrito o una amonestación con apercibimiento. La carta de despido tengo que documentarla. Si por ejemplo se llevó a cabo una investigación para establecer si realmente había un motivo para despidos, en caso de un despido sin responsabilidad patronal, tengo que documentar toda esa investigación que se hizo, levantar un informe que me respalde eventualmente para demostrar esa falta cometida y evitar que me sancionen, porque incluso un despido discriminatorio podría llevar a la reinstalación de un trabajador y el pago de salarios caídos, y eso evidentemente genera todo un tema económico grande dependiendo del tiempo que haya estado desvinculado el trabajador. Perfecto. Conversábamos un día de estos fuera micrófonos que no todas las empresas tienen el departamento de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, el desviar recursos de la empresa para esos departamentos de recursos humanos que velen porque toda esa documentación está, no está el personal. ¿Qué le podemos recomendar a esas empresas que tienen 5 empleados, 3 empleados apenas, ¿verdad? Y son pequeñas para poder estar cubiertas en cualquier momento que se hagan ese tipo de denuncias? Bueno, siempre tiene que haber una persona encargada del personal.
aunque no sea tal vez especialista en recursos humanos, por lo menos que sea una persona donde se canalicen todas las consultas y todos los temas relacionados con los trabajadores, que eventualmente pueda ser tal vez el contacto de una persona outsourcing. Hay empresas que se dedican a brindar outsourcing los servicios de recursos humanos. Nosotros como abogados damos ese apoyo también para que tengan todos, como le digo, la documentación y todo este respaldo para eventualmente ejecutar ya sea un despido, una amonestación o las políticas internas de la empresa para que sea más fácil el desarrollo de la relación laboral. ¿Existen las auditorías a este nivel? Nosotros siempre hablamos de auditorías fiscales, operativas, financieras, pero en esta línea, ¿cómo podríamos llamarlo? Ustedes van y pueden hacer un chequeo de lo que tiene la empresa y hacer recomendaciones. Sí, claro, nosotros hacemos todo una revisión, una auditoría, podría llamarse, del estado de la empresa, que tienen en cuanto a documentación, que no tienen, que sería bueno que se implementen. Vamos a ver, yo siempre pongo el ejemplo del fútbol, porque es muy fácil entenderlo, ¿verdad? Más para los ticos. Sí, yo creo que a la mayoría de ticos nos gusta el fútbol. Entonces, si nosotros pensamos, en el fútbol hay reglas, ¿verdad? Está la FIFA, está la FedeFútbol, y aquí podríamos en derecho laboral hablar de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de Seguros. Cada uno regula un ámbito relacionado con las relaciones laborales. También tenemos jugadores, ¿verdad? Y tenemos reglas. Los jugadores saben cuándo les van a llamar la atención, cuándo pueden tener una amarilla y cuándo pueden tener una roja. Y eso está establecido desde antes. En las empresas es igual. En las empresas necesitamos desarrollar las políticas internas, el reglamento interno de trabajo. Y entre más claras estén las reglas, más fácil es para después decirle al trabajador, no, vea, usted cometió esta falta y por eso lo vamos a sancionar de esta forma. Si no tenemos nada, incluso para las personas, aunque sean empresas pequeñitas, si no se ha desarrollado nada, es más difícil poder ejecutar todo este tipo. No solo hablemos de sanciones, sino temas de cultura organizacional, entender cómo funciona la empresa. De hecho, cuando hablamos de políticas, no solo tienen que ver con sanciones disciplinarias. Si queremos dar un viático, tenemos que establecer la normativa de en qué casos lo damos, por qué lo damos, cuándo ya no aplica, si damos herramientas de trabajo, cuál es la responsabilidad de cada una de las partes. Y cuando hablamos de herramientas de trabajo, la gente a veces piensa lo más una computadora, pero es que hay empresas que dan vehículos. La responsabilidad de un vehículo es muy grande, tanto para el que lo maneja como para la empresa propietaria o el propietario, que es solidariamente responsable en caso de un accidente. Entonces, todas estas políticas van a venir a darnos una guía de cómo trabajar. Y esa es la parte que yo les digo, si eventualmente hay un accidente de tránsito y fue porque el trabajador tal vez no cumplió con la normativa y causa un perjuicio económico al patrono, pues si tenemos una política es más fácil establecer cuál sería la sanción en ese caso, o a quién le corresponde el mantenimiento, hasta dónde tiene que ir un trabajador. Entonces, cuando hablamos de políticas internas no podemos establecer un límite, ni podemos enumerarlas, va a depender de la operativa de cada empresa, pero sí es muy importante que desarrollemos todas estas condiciones que nos faciliten ese partido de fútbol, ¿verdad? Que los jugadores ya saben qué hacer, ya los jugadores saben qué pasa si no hacen las cosas como deberían o si simplemente no hacen. Y incluso hay políticas, si ya nos tiramos un poco más a la actualidad, sobre qué pasa con el uso de redes sociales. Eventualmente es un tema que en redes sociales se publican cosas que podrían eventualmente tener una sanción, o podrían, según la hora en la que estamos publicando cosas, podría ser un abandono de trabajo. Entonces es muy importante tener toda esta regulación. Recuerdo en una empresa una vez pasó que se pusieron a grabar un video de TikTok y lo grabaron en la empresa y se veía el equipo de la empresa y se veía el logo de la camiseta de la empresa en ellos, ¿verdad? Pero nadie se dio cuenta hasta que uno de ellos se hizo amiga de otro y ahí va la cadena hasta que alguien lo pudo ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sancionar este tipo de hechos si en ningún reglamento lo dice o políticas internas de la empresa? Bueno,
tenemos que ver que para el momento de sancionar una falta, hay varios principios que tenemos que aplicar. Uno muy importante es la proporcionalidad a la hora de aplicar una falta. Entonces, si el video, por ejemplo, atenta contra la imagen de la empresa y causa un perjuicio económico porque se pierden clientes, por ejemplo, a raíz de ese video, pues evidentemente la falta es grave y podríamos, según el caso, ¿verdad? Cada caso hay que valorarlo individualmente, pero podríamos eventualmente despedir a la persona. Ahora, si nada más fue un video, ¿verdad? Que salió bailando, que es como lo más común, ¿verdad? Que salió bailando y entonces estaba perdiendo el tiempo en lugar de estar haciendo sus funciones, pues podríamos amonestarlo con un apercibimiento indicando que eso se considera abandono de trabajo, que en caso de volver a incurrir en esa misma falta, podría procederse con el despido sin responsabilidad o una sanción más gravosa. Entonces, vamos a ver, no tenemos que tener todas las situaciones necesariamente tipificadas, ¿verdad? Es imposible. Situaciones en el día a día uno ve muchas situaciones, pero sí tener muy claro que si se causa un perjuicio o que si en horas laborales se está realizando algo distinto a las funciones, sea utilizando redes sociales, sea utilizando el celular o incluso estudiando, porque tal vez es estudiante, todo eso se considera abandono de trabajo. El abandono de trabajo está tipificado y todo esto eventualmente, aunque no esté expresamente, podría ser una falta que podamos sancionar. Perfecto. Las políticas, ok, yo sé que una política no puede venir con todo el 100% de los hechos que pueden suceder en una relación laboral. Ahora con la pandemia empezaron a hacerse reglas que lávese las manos para entrar, que usaran las mascarillas, que la vacuna, ¿verdad? Entonces, se dieron despidos de un punto de que yo no me quiero vacunar. Entonces, usted no se vacuna, te lo despido, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto ahí el empleado puede ir a hacer la denuncia porque me están despidiendo porque mi condición es no vacunarme? Y todavía ya estamos por la quinta vacuna, ¿verdad? Que muchas empresas la están pidiendo, otras se quedaron con la tercera y ahí no están pidiendo más. Pero ¿qué pasa? Digamos, yo como colaborador ya no quiero más vacunas, o sea, me están haciendo daño, me están afectando, ya no quiero más. Pero me están obligando en la empresa y me amenazan que si no me la pongo voy para afuera, hasta en ocasiones sin responsabilidad. Bueno, vamos a ver, el tema de la vacunación es curioso porque tiene un ámbito que sale del derecho laboral, ¿verdad? El patrono no puede ir más allá, no podría, si no fuera una vacuna obligatoria, no podría obligar a los trabajadores a hacerlo. El tema es que esta vacuna del COVID salió a raíz de un estado de emergencia donde se estableció, hay ciertas vacunas que son obligatorias, es un esquema de vacunación que está establecido por el Ministerio de Salud, y entonces si los trabajadores no cumplen con esos requerimientos, va más allá de un incumplimiento a las leyes del trabajo, sino que va a un interés público que se está violando, ¿verdad? A un derecho de la salud de los demás. Entonces, fundamentados en este interés público, es que eventualmente podríamos despedir a un trabajador que no tiene el esquema de vacunación obligatorio. Y esto es por proteger también a los otros colaboradores y a las otras personas que se relacionan con la empresa. Entonces, aquí sí vamos más allá de lo que es la empresa, o sea, no es el patrono diciendo si usted, que podría considerarse discriminatorio, por ejemplo, usted es de tal religión, entonces lo despido, usted tiene tal enfermedad, entonces lo despido, o usted tiene tal preferencia sexual y lo despido. Esto sí resulta discriminatorio, pero cuando hablamos de un tema de salud, donde hay un esquema de vacunación obligatorio, no queda la posibilidad de que el trabajador diga, yo no me quiero vacunar, ¿verdad? Eventualmente puede conllevar sanciones a nivel no solo empresarial, digamos, como un despido, sino también de que eventualmente obliguen a que lo haga como lo estaban haciendo en el caso de menores de edad, ¿verdad? Pero ya eso nos trasciende a que no es el patrono que lo dispone, sino que hay una obligatoriedad de esquema de vacunación.
Pero digamos, si la persona no se quiere vacunar, el despido sería justificado o injustificado. Justificado en ese caso. Lo que se recomienda igual en estos casos, cuando se impuso la obligatoriedad de la vacuna, es que se hiciera una política de que los trabajadores tenían que cumplir con el esquema de vacunación obligatorio, ¿verdad? Y se les comunica. Los trabajadores no tienen que estar de acuerdo con las políticas que van desarrollando el patrono, ¿verdad? Nada más tengo que garantizar que yo les informé y que les di un plazo razonable. De hecho, lo que se estaba manejando es darle un plazo al trabajador para que se fuera a vacunar, y si no cumplía, entonces se podía proceder con el despido sin responsabilidad patronal. Como le digo, hay un interés público superior, que era el derecho a la salud, y la persona no vacunada no solo podía tener un riesgo mayor para sí, sino si se enfermaba podría enfermar a más personas. Entonces, sí, hay un derecho individual de cada quien de decidir si quiere o no quiere, pero a este nivel por lo menos habían consecuencias que tal vez eran perjudiciales, pues sí, para los trabajadores, pero sí estaba amparado en la legislación. Las cartas de despido siempre han sido cuestionadas, y más después de la ley que salió, donde se podía hacer no podíamos poner que era por reorganización de personal o por organización administrativa, ya no se puede poner eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar entonces en una carta de despido para evitar que el colaborador vaya y denuncie la empresa? Ok, vamos a ver, hay dos tipos de despido. El despido con responsabilidad patronal, que se fundamenta en el artículo 85 del Código de Trabajo, que habla de diferentes causales donde el patrono puede dar por terminada la relación laboral con responsabilidad. Entonces, cuando es con responsabilidad, hay una penalidad para el patrono. La penalidad es que tiene que pagar el preaviso y la cesantía. Entonces, cancelando estos extremos no tiene por qué fundamentar el despido más allá de su propia voluntad. En esos casos, lo que se recomienda es, si usted pone reorganización de personal, eventualmente el trabajador puede decir, no, esto es discriminatorio porque únicamente me reorganizó a mí y reorganizó mi puesto de trabajo y contrató a alguien más. Lo que se recomienda es que no se ponga ningún motivo, que se diga que es por el artículo 85 y que se le van a pagar todos sus extremos laborales. Incluso se puede establecer en la misma carta el momento en que se van a pagar y los rubros que se van a pagar. El otro tipo de despido, que es el más complejo, es el despido sin responsabilidad patronal. Está fundamentado en el artículo 81 del Código de Trabajo y son causales establecidas ya por este código. Entonces, en estos casos es importante que la carta sí sea muy clara sobre el motivo. Y ahí es donde tenemos que fundamentar y tener todas las pruebas de ese despido. ¿Por qué? Porque lo único que voy a poder alegar eventualmente ante una demanda es lo que diga la carta de despido. Entonces, si yo lo despedí por ausencias injustificadas, pero en la carta no digo cuáles días fueron las que se ausentó, y no especifico la falta, eventualmente en un proceso judicial esa carta no me va a servir para demostrar la falta y eventualmente podrían decir que despedí al trabajador y debí haberlo hecho con responsabilidad porque no demostré esa falta. Entonces, lo importante cuando es un despido sin responsabilidad, si se hace una investigación, en el sector público se hace todo un debido proceso, es que la carta sea lo más explícita posible. A veces a mí me dicen, mira, es que necesito despedir a un trabajador porque resulta que le faltó el respeto al jefe. Y uno le dice, bueno, ¿qué es faltarle el respeto? Mira, a mí a veces me dice, es que le hizo shh. Y uno dice, ¿verdad? Eso fundamenta, Me torció los ojos. Exacto, que puede ser una mala actitud, que podemos ir documentando, pero no, volvemos a la proporcionalidad, ¿verdad? No me fundamenta un despido. Pero si ya me dices que le dijo hijo de tal y le dijo esto y le dijo lo otro, en la carta tenemos que poner explícitamente sus palabras, ¿verdad? Porque a un juez uno le dice, le faltó el respeto al jefe, y el juez va a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Verdad? ¿Hasta dónde es una falta de respeto? ¿Verdad? No necesariamente es una falta de respeto. Entonces sí tenemos en la carta de despido sin responsabilidad que ser muy claros, muy explícitos cuál es la falta, cuál es el artículo del Código de Trabajo
que se está violentando. Y si hay pruebas, cuando hay videos, yo digo, bueno, diga que hay un video, guarde una copia junto con el expediente laboral o lo guarda en línea. Si hay videos, si hay fotografías, todo esto eventualmente va a servir para fundamentar ese despido sin responsabilidad. Y como les digo, si el trabajador quiere ir a demandar, no hay forma humana posible de que uno evite que lo demanden. Pero si uno hace un despido sin responsabilidad, sin documentarse bien, pues ahí sí hay que asustarse. Lo mejor es documentar muy bien las faltas y los despidos. Hay colaboradores que llegan a las empresas y uno dice, es que es un jugado, ¿verdad? Porque llega un ejemplo y algo se maja un dedo y ya se va a incapacitar. Vuelve otra vez, inventa algo y se vuelve a incapacitar. Entonces, siempre han hecho esta pregunta, Dino, ese muchacho no me sirve, tengo que despedirlo, pero es que acaba de venir de la incapacidad. ¿Lo puedo despedir entrando de una incapacidad o tiene una consecuencia que me puede denunciar por haberlo despedido antes? Bueno, vamos a ver. Con las incapacidades tenemos que tener mucho cuidado porque eventualmente puede considerarse como un despido discriminatorio. Si hay una incapacidad, evidentemente tuvo que haber un dictamen médico o un médico que estableciera que el trabajador por ciertas situaciones no podía trabajar. Entonces, en esos casos lo más recomendable, porque incluso hay sentencias de tribunales superiores que lo que dicen es que se reinstale al trabajador porque se despidió sin revisar si tenía las condiciones para desarrollar sus funciones, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se incapacite mucho no es justificante para un despido. Lo que sí tenemos que revisar, si no nos funciona el trabajador, pues lo recomendable es dar un tiempo prudencial a que se termine la incapacidad para ver si está habilitado o no para realizar sus funciones y eventualmente despedirlo. Pero que no, hay que tener cuidado si lo despedimos porque el motivo es que se incapacita mucho. Evidentemente Sí, es un yo no despido puedo poner eso en la carta, discriminatorio. es que pasa solo incapacitado. Y entonces a nosotros nos preguntan, ¿qué le escribimos en la carta? Tomamos la recomendación que usted nos dio de los artículos y ponemos el artículo. Porque Sería un el ejemplo, artículo termina 85. la incapacidad el viernes, un ejemplo, regresa a trabajar el lunes y lo despido. No. Eso es lo que no es ¿Cuántos recomendable. días son prudenciales? Vamos a ver, podrían esperar un par de semanas porque podría ser que el trabajador regrese y no se vuelva a incapacitar y esté haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Entonces no hay un motivo para despedirlo. Ya si se quiere hacer eventualmente, una vez transcurrido este tiempo, 1 o 2 semanas, pues entonces se despide con responsabilidad patronal. Lo que pasa es que el despido de un trabajador por este motivo es discriminatorio y ahí sí podríamos vernos afectados si A va y pesar que le reclama y lo den la demuestra, liquidación. aunque sea con responsabilidad y se le dé la liquidación porque se considera que es discriminatorio. Entonces él eventualmente podría ir y cobrar una indemnización por este tipo de despidos. Cuando usted dice que un colaborador se puede reintegrar a la empresa, ¿en qué momentos puede suceder esto? Que me obliguen, digámoslo así, a reintegrarlo en la empresa. Bueno, generalmente cuando hay un fuero de protección, trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, que fueron despedidas y sin considerar su estado, ¿verdad? Trabajadores sindicalizados o personas que hayan sido despedidas por temas discriminatorios. Entonces, en estos casos se puede solicitar una medida cautelar para que reinstalen a los trabajadores de forma inmediata y de esta forma buscar causarle un menor perjuicio, ¿verdad? Mientras se termina el proceso judicial. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque evidentemente un trabajador reinstalado podría generar roces en la empresa, Sí. podría generar problemas, ¿verdad? Aunque se supone que el fin de esta reinstalación más bien es evitarle el perjuicio mayor a los trabajadores. Sí, hay una institución que se dio esa misma situación. Se reinstaló después de un juicio, lo ganó el colaborador, lo reintegran a sus funciones y se hizo un sindicato después de eso. Entonces ya son como vulgarmente hablando se dice vacas sagradas, ya más bien los colaboradores, porque después de que pasa eso, hace un sindicato y ya todo lo que se digan, ¿cómo lo quito?
si vuelve a pasar lo mismo, otro pleito más y otra vez la institución sacar el dinero para pagar las liquidaciones y volverlo a reintegrar y todos los salarios caídos. Entonces, el quitar una persona volvió un gran problema y no de un año, ya son varios años con esta situación. Entonces, el cuidado que se tiene que tener, a veces hay patronos que es mi empresa y yo quito y pongo al quien yo quiero, que es la filosofía que se tiene en ocasiones. Entonces, el cuidado de antes de despedir a una persona con o sin responsabilidad, qué va en esa carta, cómo lo despido, cómo lo hago para evitar esas consecuencias, aunque como usted lo decía, nadie puede decir que después de eso salió sonriendo y se fue al Ministerio de Trabajo a poner la denuncia. Sí, bueno, vamos a ver, cuando hay un fuero de protección, no quiere decir que no podamos despedir a un trabajador. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la mujer que está embarazada o en periodo de lactancia. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener un fuero de protección tenemos que seguir un debido proceso para despedirla. Entonces muchos patronos dicen, no, es que se me ausentó un mes, ¿verdad? Porque yo he visto casos donde se ausentan un mes seguido y entonces sí, claro, dicen, no, la voy a despedir. El problema es despedirla de esa forma. Para poder despedir a una mujer en esta situación específica, tenemos que ir ante el Ministerio de Trabajo a hacer la solicitud de autorización de despido, que si se demuestra la falta ante el ministerio, nos van a autorizar ese despido. Entonces, un despido autorizado por el Ministerio de Trabajo, que también vela por los derechos de los trabajadores, es muy difícil que aunque la persona vaya a la vía judicial, demuestre que fue un despido discriminatorio. El problema es que se despide a la persona sin seguir el debido proceso o se despide a la persona violentando o incluyendo algún tema discriminatorio y ahí es donde nos vemos expuestos a esta contingencia. Entonces lo mejor es siempre asesorarse. Como les digo, todos los casos son distintos. El hecho de que un trabajador sea incluso sindicalizado no quiere decir que no lo podamos despedir, pero tiene que llevar un debido proceso para garantizarnos ese tipo de contingencias, de que no los reinstalen porque el despido no es válido, ¿verdad? Y eventualmente eso es lo que nos trae una contingencia y nos va a generar un perjuicio económico y una reinstalación que generalmente las reinstalaciones terminan siendo complicadas, como el caso que usted nos comenta. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando ahora en vivo y que nos van a ver de manera diferida. Saludos a Gloriana Mesén, que nos está escuchando, a Juliana, a José Daniel, a doña María Herrera, muchas gracias por estarse incorporando a esta transmisión y haciendo sus comentarios sin consultas. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos en redes sociales, en el canal de YouTube, ahí es donde subimos todos los programas. Ya tenemos más de 300 programas ya en el canal de estos 8 años de estar al aire. En el Facebook también nos pueden localizar. Recuerden que tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Los que se quieran incorporar a este grupo, lo que hacemos es comentar temas que ya hemos venido relacionando, impuestos laborales, donde entre todos nos contestamos y colaboramos. También estamos en Instagram y en Telegram, entonces ahí pueden encontrarnos como Experiencia Contable. Y también tenemos una sorpresita que vamos a aclarar un poco más adelante, que venimos con lo que es este tema, lo vamos a transmitir en diferentes días del mes de marzo, así que ya más adelante les vamos a comentar tanto Adriana como mi persona cómo los vamos a desarrollar. Adriana, a mí me queda la duda, digamos, en el sentido de yo como empresa, o sea, a mí nunca me habían denunciado como empresa, nadie había ido a hacerme la denuncia y me sale un Judas, como dice uno, sale uno y se va al Ministerio de Trabajo y llega la denuncia, ¿verdad? Si son empresas pequeñas no es tan fuerte, es cuando son empresas grandes y el personal tiende a rotar, ¿verdad? Ya sea por despidos justificados o no justificados. Entonces, ¿cómo prepararme yo como empresa para que no me vuelva a pasar? O sea, para no abrir esa brecha, ya que uno fue, que todos los que vienen de camino no vayan a hacer lo mismo. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos temas importantes. Primero, el Ministerio de Trabajo es una vía administrativa. El Ministerio de Trabajo, el trabajador puede ir a hacer la consulta y el ministerio lo va a asesorar según lo que el trabajador le diga, que no necesariamente es la verdad, ¿verdad? Va a haber tres versiones.
La pero real, la del trabajador en y la la del calle patrono. lo que se escucha es que el patrono está en indefensión, o sea, que el Ministerio de Trabajo al quien le hace caso siempre es al colaborador y no al patrono. Bueno, puede ser una tendencia, como le digo, el Ministerio de Trabajo siempre va a tender a garantizar los derechos de los trabajadores, pero yo lo que les digo generalmente a los clientes es no le tengan miedo al Ministerio de Trabajo. Es una vía administrativa y es un recurso que podemos utilizar que no es obligatorio, ¿verdad? Que nos llegue un citatorio del Ministerio de Trabajo es una audiencia de conciliación donde podemos o no podemos llegar a un acuerdo con el trabajador. A veces el trabajador va, da cierta información, puede ser que no sea real o puede ser que sí sea real, le hacen un cálculo que no necesariamente es un cálculo que se apega a la realidad y llega a decirle al patrono, dice el ministerio que usted me debe esto y me lo tiene que pagar y tenemos audiencia en tal fecha. Esas audiencias son una oportunidad de conocer qué es lo que anda buscando el trabajador, ¿verdad? Y eventualmente llegar a un arreglo, pues si hay algún tipo de contingencia. Pero si no se llega a un acuerdo porque vemos que lo que está pidiendo el trabajador no le corresponde, no pasa nada. Eventualmente podría presentar el proceso judicial y ahí sí tendría que demostrar realmente cuáles son sus expectativas y si son reales. Y el patrono va a tener la oportunidad de defenderse y decir, no, por ejemplo, ese cálculo de 10 millones que me trae el trabajador no le llega ni a 2. Y eventualmente será un juez el que decida. Entonces, el otro tema con esto es que cuando hay un reclamo, lo importante es que revisemos el estado, hagamos esa auditoría, como ustedes, los contadores, y veamos si es realmente una contingencia o que tal vez el reclamo del trabajador no es fundado. Entonces, que el trabajador vaya al ministerio no quiere decir que ya exista un perjuicio económico para la empresa. Entonces, no le tengan miedo al ministerio porque eventualmente, como les digo, es una oportunidad de llegar a un acuerdo en una vía. Igual después se puede ir, hay centros privados que están autorizados por el Ministerio de Trabajo y por el Poder Judicial y que tienen la facultad de hacer arreglos de mediación. Incluso en un proceso judicial se puede llegar a un acuerdo con el trabajador, pero lo que tenemos que hacer en estos casos es primero verificar a lo interno si se cometió una falta o si de verdad se le adeuda algún rubro al trabajador y eventualmente ver la posibilidad de llegar a un arreglo si existe y si no, entonces tener todos los documentos para eventualmente poder enfrentar un proceso judicial. Perfecto, sigamos con la parte del proceso. Ok, no nos pudimos poner de acuerdo de vía administrativa y pasamos a la parte. No necesariamente, vamos a ver, el trabajador puede ir a la vía administrativa, Ajá. no llegamos a un acuerdo y podría no presentar la demanda. Entonces de ahí sigue la demanda. No. Va a depender de si el trabajador va a la vía judicial y presenta una demanda en Ok, él contra del pone la patrón. demanda, Ajá. ¿verdad? Y yo como patrono lo perdí. Y el pago son esos 10 millones, Ujú. ¿verdad? Yo como patrono tengo que pagar esos 10 millones en un solo tracto. Va a depender, normalmente cuando hay una sentencia, Ujú. lo que le van a dar son 5 días para hacer el pago. Entonces, cuando tienen un proceso judicial es muy importante porque incluso dependiendo de cómo contesten o si no contestan ese proceso, va a ser más rápido o más lento o va a poder defenderse, ¿verdad? A veces son 10 millones, pero los condenan a 5 porque había prueba de que no eran 10 millones, eran 5, ¿verdad? Entonces es muy importante asesorarse durante todo el proceso. Ya teniendo una sentencia, el juez le va a decir deposite en el plazo de 5 días. Entonces es importante que dependiendo de lo que tengan la prueba, uno les va diciendo haga una provisión porque tal vez si hay una contingencia importante, entonces usted puede ir haciendo una provisión. O incluso ya con una sentencia, en muchos casos para los trabajadores ejecutar una sentencia no es algo que va a pasar en un mes, ¿verdad? O sea, pasan esos 5 días, el patrono no deposita, solicita embargos, puede ser que duren meses resolviéndole, entonces se atrasa el tiempo. Eventualmente se podría intentar una negociación con el trabajador y decirle, vea, yo no tengo 10 millones de colones ahorita, pero ¿qué le parece si hacemos un acuerdo donde yo le voy a pagar a usted 1 millón al mes durante 10 meses? Pero el trabajador tendría que estar de acuerdo, porque si no me va a ejecutar, como le digo, no es tan rápido, pero eventualmente me pueden embargar cuentas, me pueden embargar bienes, entonces no es recomendable no hacer ese pago en ese tiempo.
Entonces, parte de la asesoría que nosotros damos eventualmente, si hay una contingencia, es decirle, bueno, vaya haciendo esa provisión en caso de. Perfecto. Carolina Badilla nos escribe. Vamos a ver, Carolina, si le comprendí la consulta. Dice que en reclamos, si un colaborador me pide que se le suba el salario o con respecto al tema del salario mínimo, que se lo ajuste, en estos casos tienen que ver la forma del contrato. Si se contrató el colaborador, por ejemplo, como bachiller o como licenciado, o en otro caso, pero aunque se tiene el grado, no lo contrato con ese grado. Y eso se da mucho, que yo necesito un auxiliar de contabilidad, poniéndome en el caso de mi carrera, pero lo contrato como auxiliar, no como contador general, que sería licenciatura, ¿verdad? Aunque tenga el título de licenciatura, lo estoy colocando en un puesto menor a licenciatura. Entonces, cómo si el colaborador me reclama, me dice, es que yo soy licenciado, pero me está pagando como bachiller? Bueno, vamos a ver, aquí el tema es un tanto complicado porque en la práctica sí sucede mucho. Primero tenemos que entender que menos del salario mínimo no podemos cancelar en ningún caso, ¿verdad? Y no podemos sustituir el dinero en efectivo por una parte en salario en especie, por ejemplo. Ahora, cuando una persona tiene ya un título, no podemos pagarle menos del mínimo establecido para ese tipo de título y eventualmente podría ser un reclamo. Ahora, cuando hacemos procesos de contratación, tenemos que tener muy bien definidos cuáles son los manuales de puesto y el perfil que ocupamos de esa persona, porque evidentemente el patrón no está sacando provecho de una persona que tiene un mayor conocimiento para un perfil que tal vez es más bajo. Entonces, por eso es que se establecen mínimos según el tipo de estudios que tiene la persona, ¿verdad? Un bachiller, un licenciado. Entonces, sí tenemos que tener cuidado cuando hacemos el perfil del puesto de contratar a una persona que cumpla con todos esos requerimientos para evitar tener una contingencia posteriormente. Perfecto. Nos dice Jorge Mario de Ríos, dice, si un trabajador demanda al patrono y pierde, ¿el patrono podría poner contrademanda? No. Vamos a ver. Hay ciertos casos donde el patrono podría demandar al trabajador, pero siempre hay un plazo para todo. Por ejemplo, cuando un trabajador renuncia, y esto muchos patronos no lo saben, tiene que realizar un preaviso mínimo que está establecido en la ley, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que tenga la empresa. Si el trabajador no hace el preaviso, el patrono puede demandar y solicitar el pago de ese preaviso. ¿Qué es lo que pasa? Que como los trabajadores tienen un año para reclamar sus derechos laborales, el patrono no sabe que tiene un mes para hacer este reclamo. Entonces, ya cuando nos llega la demanda, probablemente pasó el mes, entonces ya no lo podríamos contrademandar. Natural. Días naturales. Días calendarios, sí. Entonces, el tema es que yo puedo contrademandar en un caso como este. A mí me pasó un caso que a la empresa le llegó la demanda antes del mes. El trabajador no había hecho el preaviso y aprovechamos y presentamos la contrademanda por el pago de ese preaviso. Pero si ya pasó el mes, no hay ninguna fundamentación para poder demandar al trabajador. Perfecto. Sí, eso es nunca lo he escuchado, lo del mes, que solo se tenía un tiempo, un mes, para hacer el reclamo. Digamos que la persona haga casi que abandone el trabajo, digamos, se va y ya me voy y no quiero seguir trabajando. Este tema de derechos laborales es muy amplio, realmente quisimos conversar sobre este tema de las denuncias que ponen los colaboradores después que no están a gusto con una liquidación o la manera que fueron despedidos y cuál proceso va. También ahí está involucrada la caja, a veces no van directamente al Ministerio de Trabajo, sino que se van a la caja a poner la denuncia de que nunca los aseguraron, ¿verdad? Entonces ya eso es una contingencia ya creada por los patronos, en el caso de lo que es la caja. Entonces, como nos están llegando varias consultas sobre este tema, Experiencia Contable va a empezar con un nuevo producto, digámoslo así, un arista nuevo, que es la primera temporada de podcast. Entonces vamos a conversar esta primera temporada de Derecho Laboral y va a estar a cargo de doña Adriana. Entonces yo quiero que ella les comente a ver qué vamos a esperar en esos podcasts que van a salir, si Dios quiere, ahora en el mes de marzo. ¿Qué más temas laborales podamos encontrar en esa primera temporada? Bueno,
como vemos, hay muchas consultas porque de verdad el derecho laboral tiene muchas aristas. Como nos dice Ivette, hay reclamos ante la caja y la caja hasta el momento tiene una prescripción de 10 años, entonces de ahorita a 10 años para atrás podrían cobrarnos todo eso que no se ha pagado a la caja. Hay temas de INSS, ¿verdad? Por riesgos del trabajo, entonces si un trabajador se lesiona y no tiene el aseguramiento, eso puede ser también motivo de un reclamo. Entonces, bueno, este nuevo producto del podcast realmente nos tiene bastante emocionadas a las dos porque nos va a dar la oportunidad de ir viendo esas consultas que ustedes tienen para irlas evacuando en el tiempo y ir dándoles una herramienta para que conozcan un poco más del derecho antes de. Yo prefiero buscar las soluciones de forma preventiva, ¿verdad? Y no reactiva de cuando me llega un reclamo de un trabajador, sea en el Ministerio de Trabajo o sea en el poder, ante el Poder Judicial mediante una demanda, es que entendamos la importancia del recurso humano, la importancia de las políticas internas, de regular todo bien, para que el patrono tenga ese lineamiento, ¿verdad? Y pueda jugar ese partido de fútbol de la mejor forma. Entonces, eso es lo que vamos a ver un montón de temas importantísimos relacionados tanto con el patrono como el colaborador, pero que a nosotros siempre nos llaman de consultar de las mismas líneas. La idea de los podcasts es que sea preventivo, que sea realmente que nosotros podamos aprender sobre el tema de derecho laboral. Me está encantando porque el lenguaje que está usando Adriana, todo lo vamos a poder entender y lo vamos a poder aplicar ya sea en nuestra empresa o lo vamos a aplicar de una manera de asesoría. Así que los invito a que estén conectados en nuestras redes sociales, esperen el momento que vamos a anunciar cuando empieza el primer podcast. Estamos en que yo creo que van a salir como 9, más o menos, entre 8 y 9, ¿verdad? Y estamos tratando de ver los puntos principales y si vemos que nos faltó material, ahí haríamos otra temporada más adelante. Así que estén preparados, es una arista nueva de experiencia contable que siempre está de la mano con ustedes para que nos capacitemos de manera continua y Adriana está con nosotros ahí trabajando también para que quede en la historia después de 8 años que empezamos con esta nueva etapa. Y a nuestro director estrella, Andy, que tiene toda la paciencia de estar con nosotros para grabar todos estos programitas que realmente nos gustó y queríamos seguir, pero ya agarró hambre, entonces ya dejamos de grabar, pero espérenlo y verán que les va a gustar y van a quedar como cuando uno ve Netflix, quiero más, que sigue, ¿verdad? Entonces, así que espérenlo cada semana. Adriana, hay una preguntita aquí, yo creo que la podemos hacer y hacemos la conclusión. Nos dice Amari Céspedes, buenas noches, si un trabajador no hace el preaviso, dijo, me voy el día de hoy y llevaba 5 años trabajando en la empresa, ¿cómo procedo yo como patrono? Sí, bueno, como les comentaba hace un ratito, se puede hacer el cobro en vía judicial. Yo demando al trabajador por el pago de ese preaviso, que en este caso, como tenía 5 años, es un mes, equivalente a un mes de salario. Eso sí, tengo que hacerlo dentro del mes desde que el trabajador renunció. Tengo un mes, digamos, si renunció, hoy estamos 23 de febrero, entonces tendría hasta el 23 de marzo para hacer ese reclamo judicial y presentar esa demanda. Si lo hago después, ya el derecho me prescribió, entonces no podría cobrar. Perfecto, muchísimas gracias. Adriana, conclusiones sobre puntos puntuales del tema de hoy. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de documentar todo, tener un expediente laboral por cada uno de los colaboradores, tener perfiles de puesto. Podemos regular como queremos que se manejen las cosas en la empresa, pero todo tiene que estar no solo de forma escrita, sino también informado a los colaboradores. Y básicamente el derecho laboral nos permite utilizar muchas herramientas, es un derecho bastante informal en el sentido de que podemos regular las relaciones para que sean lo más armoniosas posible. Y bueno, yo esperaría que de hoy se lleven eso, ¿verdad? No tengamos miedo a que nos demanden, tengamos miedo a no tener las cosas en orden, a no tener las cosas documentadas y básicamente busquemos que los lugares de trabajo sean lo más seguros y tranquilos a la hora de ejecutar despidos o sanciones, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de la forma correcta.
Muchísimas gracias. Gracias a Johnny Fallas que nos dice muy interesante la charla. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que han estado con nosotros siguiéndonos con este tema laboral, que realmente es algo que nunca se deja de aprender, como la contaduría, y que realmente antes se decía que había que tener al cliente contento, pero ya la filosofía ha cambiado. Tenga a su colaborador contento, tranquilo, y él va a defender su empresa. Exacto, es el recurso más importante que tienen las empresas. Si tenemos a los trabajadores contentos, si tenemos las reglas claras, eventualmente ese partido lo vamos a ganar. Exactamente, así es. Muchísimas gracias, Adriana. Nos vemos, si Dios lo permite, en la primera temporada de podcast para seguir conversando sobre lo que es el derecho laboral y las etapas que llevan desde la contratación del personal hasta en el momento del despido, y después de si hay alguna contingencia, qué pasa después de los despidos. Somos Experiencia Contable, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias.